¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien. Les presento un saludo respetuoso, como de costumbre. Les traslado en todo mi afecto y mis mejores deseos por el bienestar de todos nosotros, de nuestras familias, de nuestras comunidades facultativa y universitaria y nuestra comunidad nacional, ¿verdad? Eh, Les pido disculpas por el incidente de la noche precedente en la que ya habíamos iniciado el contacto, pero lamentablemente por esas circunstancias ajenas a nuestra voluntad, se propició una suspensión del fluido y lamentablemente el retorno del mismo se produjo horas después, ¿verdad? Así es que vamos a incursionar en el tema que es la inconstitucionalidad general o abstracta, trayendo a cuenta lo que ya hemos referido en multiplicidad de ocasiones, ¿verdad? Lo hemos repetido y de seguro que ya los saturé con esta expresión que es muy valedera y que en efecto puede ser saturante, pero es una verdad que sobre todo los abogados debemos respetar, ¿verdad? La Constitución está en el pináculo del ordenamiento jurídico, es una ley extraordinaria que procede de la abolición de un órgano específico, que es la Asamblea Nacional Constituyente, que se conforma específicamente para emitirla, al igual que las 4 leyes denominadas constitucionales, que son la Ley de Orden Público, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de Libre Emisión del Pensamiento y la ley que es el fundamento de nuestro curso, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. De tal cuenta que la Constitución no debe ser, como se los he señalado continuamente, como lo consigna la propia Constitución en sus artículos 44, 175 y 204, no puede ser contrariada, ni opuesta, ni tergiversada, ni sesgada, ni irrespetada por ninguna ley inferior. Y precisamente en razón de ello, nosotros estudiamos ya la inconstitucionalidad en caso concreto, que es un mecanismo de defensa constitucional que se produce cuando dentro de un expediente una persona determina que un precepto, una norma ordinaria que le va a ser aplicada o que probablemente le va a ser aplicada en el expediente, contraría la Constitución y lo afecte. Entonces, por eso se llama inconstitucionalidad en caso concreto, porque no se produce la expulsión de la norma jurídica, sino la inaplicación de la misma al caso concreto. Y la norma continúa vigente y señalamos que sus antecedentes son básicamente el Judicial Review de los Estados Unidos, el sistema incidental o americano, ¿verdad? O difuso, en el cual particularizo e insisto también, no existe una corte de constitucionalidad y los efectos del trámite son interpartes, los conocen todos los tribunales del sistema, no hay una corte de constitucionalidad, y por el otro lado está el sistema concentrado, o kelseniano o austriaco, que sí impone la existencia de un tribunal constitucional. Y dijimos, para ir viendo como esta reminiscencia, en Guatemala existe un sistema híbrido, un sistema ecléctico, un sistema integrado, porque hace confluir los dos sistemas. Hay un sistema que es semejante al difuso de los Estados Unidos, porque los tribunales del orden del común, investidos con potestades constitucionales, conocen los procesos de inconstitucionalidad en caso concreto
promovidos como acción, excepción o incidente. Y eso está regulado en el artículo 266 constitucional. Y lo que vamos a ver ahora, que es la inconstitucionalidad general o abstracta. Yo les pido, por favor, que consultemos inicialmente nuestra Constitución en el artículo 267. En tanto ello ocurre, les presento, como ya lo había hecho el día anterior, el temario de esta noche. Que ya lo tienen a la vista, ¿verdad? ¿Sí? Sí, licenciado. Muchas gracias. Bueno, entonces, fíjense que lo atañedero a la legislación constitucional sobre la inconstitucionalidad general o abstracta está regulado inicialmente en el artículo 267, que les pido que vean, por favor. ¿Ya lo tienen a la vista? Ya, licenciado. Muchas gracias. Sí, licenciado. Dice el artículo 267, inconstitucionalidad de las leyes de carácter general. Las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante el Tribunal o Corte de Constitucionalidad. Aquí, como se lo señalo, se concreta la función específica de la Corte relativa a ser el máximo intérprete de la Constitución, ya que mediante la aplicación de este proceso, las normas son excluidas, desaparecen del ordenamiento jurídico, ¿verdad? La doctrina le llama a esta inconstitucionalidad general, le llama abstracta, porque, como lo advertiremos seguidamente, tiene la connotación de la ley. La ley es general y abstracta, no está dirigida a una persona en particular, sino a la colectividad. Veamos cuándo procede la inconstitucionalidad general o abstracta, es decir, cuándo podemos plantearla. Y fíjense que podemos advertir que procede cuando existen vicios materiales, vicios sustanciales. ¿Cuándo es que existe un vicio material? Aquí lo consignamos en el 2.11, cuando una norma viola los derechos fundamentales. Bueno, está de más referir cuáles son los derechos fundamentales, pero lo traigo a cuenta de todas maneras. Hemos dicho que el texto constitucional está dividido en dos grandes áreas de conformidad con el criterio tradicional. La parte dogmática, en donde se encuentran los derechos fundamentales, los espacios libertarios de los ciudadanos, y la parte orgánica, que es en donde se regula la estructura del Estado. Y hemos señalado también hasta el cansancio que se adiciona, ahora ya es más aceptado, una tercera parte, que es la parte procesal, en donde están regulados los mecanismos que posibilitan la defensa de la Constitución y que nosotros ya hemos ido estudiando: el amparo, la exhibición personal, el habeas data, y ahora que estamos estudiando las inconstitucionalidades, la inconstitucionalidad de caso concreto y la inconstitucionalidad general. Entonces, la inconstitucionalidad general procede, decía, cuando hay vicios materiales, y hay vicios materiales cuando se violan los derechos fundamentales. Una rápida ojeada a la parte dogmática nos permite advertir cuáles son los derechos fundamentales, ¿verdad? Por ejemplo, en el artículo 28 de la Constitución se regula el derecho de petición. Si se emitiera una ley en donde
se regulase que los ciudadanos no pueden formularle peticiones a las autoridades, se estaría violando un derecho fundamental y cabría interponer una inconstitucionalidad. Otro derecho es el de libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Si se prohibiera entrar al edificio de tribunales y los ciudadanos no pudieran acudir a concretar las diligencias pertinentes, estaría violando un derecho fundamental, ¿no? Por ejemplo, el derecho de reunión y manifestación está consignado en el artículo 33 de la Constitución. Dice, se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados, y la ley los regulará. Si se emitiera un normativo que proscribiera este derecho, cabría interponer una inconstitucionalidad, porque se estaría violando la Constitución. Otro derecho fundamental es el derecho de asociación. Se reconoce el derecho de libre asociación. Nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o asociaciones de autodefensa o similares. Se exceptúa el caso de la colegiación profesional, ¿verdad? Nadie puede ser compelido a asociarse, pero el derecho de asociación tiene dos vertientes. También nadie puede impedir que nos asociemos, ¿verdad? Entonces, estos derechos que les he ido señalando, como otros, como la libertad de emisión del pensamiento, ustedes se recuerdan, bueno, ustedes no porque son demasiado jóvenes, pero en la época de Serrano hubo actitudes violatorias in extremis cuando él se dio un autogolpe, ¿verdad? Conculcó la libertad de emisión del pensamiento porque cerró algunos periódicos que lo criticaban, o la libertad de religión, o la propiedad privada. Entonces, cualquiera de los derechos, yo solo le señalé algunos, que fuese violado, impondría para restaurarlo el planteamiento de una inconstitucionalidad general o abstracta. Entonces, repito, para que proceda, debe existir una norma violatoria de los derechos fundamentales. Ahora, le señalo que esa norma infractora debe ser de carácter general. La ley, se los decía hace unos minutos, tiene dos características, es general y abstracta, ¿no? Se emite para toda la colectividad y es abstracta la ley porque es impersonal, no está dirigida a una persona en particular, sino está dirigida a la colectividad. El otro requisito es que la norma impugnada debe estar vigente. Pues no tendría razón, ni lógica, ni sentido común plantear una inconstitucionalidad general contra una norma que ya no existe, porque precisamente el objeto de la inconstitucionalidad general es excluir del ordenamiento jurídico un precepto violatorio, pero si la misma ya no tiene vigencia, ¿para qué vamos a estar planteando un proceso de inconstitucionalidad? Además, fíjense que la norma impugnada, lógicamente, debe ser una ley ordinaria, pero hay una discusión en torno a si se puede atacar de inconstitucional una norma de rango constitucional como las leyes constitucionales, por ejemplo, la ley de orden público, o la ley electoral y de partidos políticos, la ley de libre emisión del pensamiento y también esta ley de amparo, exhibición personal. ¿Se puede atacar de inconstitucionalidad? En principio tendríamos que decir que no, porque han sido leyes emitidas por la Asamblea Nacional Constituyente, pero hay un criterio que ha sido aceptado a través de la jurisprudencia. Fíjense que las leyes de rango constitucional pueden ser reformadas, como lo dice el artículo 175, segundo párrafo, que les rogaría que leyeran conmigo. 175, segundo párrafo. ¿Ya? Ya. Muy bien. Ya, licenciado, gracias. Gracias. Dice, las leyes calificadas como constitucionales, que son las que yo
Las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Es decir, estas leyes se pueden reformar con el voto de las 2/3 partes de diputados. Entonces, cuando ya han sido reformadas, porque entonces ya no proceden de la Asamblea Nacional Constituyente, entonces sí pueden ser atacadas de inconstitucionalidad. Es decir, estas leyes, cuando se mantienen impolutas, que no han sido manoseadas por el Congreso, ¿no?, entonces no se pueden atacar de inconstitucionalidad. Pero si el Congreso ya les introdujo reformas con el voto de las 2/3 partes de diputados, como dice acá, entonces sí podrían ser objeto de un proceso de inconstitucionalidad general o abstracta. Entonces, procede la inconstitucionalidad general o abstracta cuando hay un vicio material, y cuando hay un vicio material, pues cuando se violan los derechos fundamentales. Entonces, adicioné aquí que la norma debe ser de carácter general o abstracto. Al margen de ello, dije que debe estar vigente y acabo de hacer una exposición en torno a las leyes de rango constitucional. Pero también proceden la interposición de una inconstitucionalidad en caso de una inconstitucionalidad general o abstracta cuando hay vicios formales. ¿Y cuándo hay vicios formales? Fíjense que ya vimos que para producir ciertos resultados es menester que haya un quórum específico. Por ejemplo, hace un minuto le señalaba yo que para reformar las leyes constitucionales se necesita una votación de las 2/3 partes de diputados, ¿verdad? Y hay otros preceptos en donde se señala o se pide que haya una concurrencia de cierto número de diputados. Cuando no hay un quórum necesario y de todas maneras se aprueba una norma, se está violando un procedimiento. Entonces cabe también la interposición de una norma, perdón, de una inconstitucionalidad en caso concreto. Hay un sinnúmero de artículos que exigen que haya una concurrencia de determinado número de diputados. Regularmente hay un quórum ordinario, ¿verdad?, que es la mayoría más uno. Imagínense que hubiese una aprobación de una ley, perdón, de la mitad más uno, que se aprobara sin la observancia de este requisito. Entonces, yo les traigo a cuenta que es menester para dicho efecto, como lo dicen en otros artículos, por ejemplo, el 172, mírenlo, 172, dice mayoría calificada. Aquí dice, aprobar antes de su ratificación con el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando se refieran al paso de ejércitos extranjeros por el territorio nacional, cuando afecten o puedan afectar la seguridad del Estado. Entonces, para hacer esa aprobación, para aprobar un tratado, convenio o arreglo internacional relativo a estos dos aspectos, se necesita una mayoría calificada. Si lo aprueban sin mayoría calificada, hay un vicio formal. Entonces, cabe la interposición de una inconstitucionalidad general o abstracta. Y, por ejemplo, también en el 179 dice, devuelto el Congreso, la Junta, vamos a ver, aquí también se exige una votación de las 2/3 partes del total de sus miembros. Dice, primacía legislativa, devuelto el decreto al Congreso, la Junta Directiva lo deberá poner en conocimiento del Pleno en la siguiente sesión y el Congreso en un plazo no mayor de 30 días
podrá reconsiderarlo o rechazarlo. Si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazare el veto por las 2/3 partes del total de sus miembros, ahí también se exige una mayoría calificada. Si se aprobara el rechazo del veto con menos de las 2/3 partes, entonces se está violando la Constitución y cabe una inconstitucionalidad general o abstracta. Y también cabe en este 2.2.2, que es el vicio relativo a la regularidad del proceso legislativo que se produce, por ejemplo, como dice ahí, cuando se vulnera el proceso legislativo omitiendo una de sus fases. Todos recordamos el proceso de formación y sanción de la ley que está regulado a partir del artículo 174. Ustedes, si me hacen el favor de verlo. Ya lo tenemos a la vista. Ya, licenciado, gracias. Muy bien. El proceso de formación de la ley se inicia, como dice el artículo 174, con la presentación de una iniciativa. Quienes tienen esa facultad son los propios diputados al Congreso, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos y el Tribunal Supremo Electoral. Se presenta la iniciativa y luego, como lo dice el artículo 176, hay un procedimiento que está contenido en la Ley Orgánica del Régimen Interior del organismo legislativo. Se discute en 3 sesiones celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido. Esa es la segunda fase. La tercera fase está en el 177, que es la aprobación, sanción y promulgación. Aprobado un proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso de la República, en un plazo no mayor de 10 días, lo enviará al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. Esas son las fases en términos amplios de formación de la ley. Si nos saltamos una, entonces estamos violando la Constitución. A estos vicios se les llama interna corporis, porque los comete el Congreso en el interior de su sede, ¿verdad? Por eso se le llama interna corporis. Es un vicio que se produce cuando se inobserva el proceso legislativo. Y ahora veamos quiénes son los que están facultados para promover la inconstitucionalidad general o abstracta. Quienes tienen la legitimación pasiva, quienes la pueden promover. Por favor, vean el artículo 134 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucional. No, sí, por favor. Es que no les había dicho, ¿no? Estábamos hablando previamente de la Constitución. Ahora les pido que vean el 134 de la EP, ¿verdad? De la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Entonces, ¿quiénes pueden promover la inconstitucionalidad general o abstracta? Ahí está, por favor, leámoslo juntos y aquí lo tengo también en la pantalla. Fíjense que el artículo 134 dice, legitimación activa. Tienen legitimación para plantear la inconstitucionalidad de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general la Junta Directiva del Colegio de Abogados, actuando a través de su presidente. El Ministerio Público, aquí dice, a través del Procurador General de la Nación. Pero ya sabemos que es el Fiscal General. ¿Por qué dice aquí Procurador General de la Nación? Porque fíjense que hubo una época, probablemente muchos de ustedes no habían nacido, en que el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación eran una sola entidad. Y no fue sino hasta los años 90, cuando se produjo una reforma que se separaron, ¿verdad? El Ministerio Público se encargó de la acción penal, ¿verdad? Y
Procuraduría General de la Nación representa al Estado y lo asesora, ¿verdad? Por eso dice el Procurador General de la Nación. El Procurador de los Derechos Humanos, en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que afecten intereses de su competencia. Y esto último, pues cualquier persona con el auxilio de 3 abogados. Es decir, no es restringida la posibilidad del planteamiento. Lo pueden plantear todos estos entes que les he señalado, que son instituciones, y en lo individual, cualquier ciudadano con el auxilio de 3 abogados. Veamos ahora cuáles son los requisitos que deben observarse en la solicitud de inconstitucionalidad general o abstracta. Fíjense que si nosotros vemos la ley de amparo, exhibición personal, en el artículo 135, véanlo por favor, que es el inmediato al que acabamos de leer, dice, requisitos de la solicitud. La petición de inconstitucionalidad se hará por escrito, conteniendo en lo aplicable los requisitos exigidos en toda primera solicitud, conforme a las leyes procesales comunes, expresando en forma razonada y clara los motivos jurídicos en que descansa la impugnación. Esa es una norma vigente, porque es una norma de la ley, pero ya hemos hablado del acuerdo 1/2013, ¿verdad? Es un acuerdo, es un reglamento, ¿verdad? Pero vino a resolver muchas situaciones. Por eso dicen algunos que es inconstitucional también, ¿verdad? Porque realmente en algunos momentos colisiona con la propia ley. Entonces la ley está vigente en su totalidad, pero el artículo 12 amplía y de manera prolija señala cuáles son los requisitos. Miren, si tienen a mano el artículo 12 del acuerdo 1/2013. Si lo tienen, si no, voy a leer yo. Es que se me olvidó pedírselos para esta reunión. Sí, ¿Alguno lo tiene? Bueno, lo voy a leer. Deduzco que no lo tienen a la mano. Dice, solicitud inicial de inconstitucionalidad general. Toda solicitud de inconstitucionalidad general deberá contener, dividido en apartados, los siguientes requisitos. A, designación del tribunal. B, nombres y apellidos del solicitante o de la persona que lo represente. Indicar edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio y lugar para recibir notificaciones. Si se actúa por representación, deberá acreditarse esa calidad. Cuando quien promueva la solicitud sea una persona jurídica, deberán indicarse sucintamente los datos relativos a su existencia y personalidad jurídica. C, nombre de los abogados colegiados activos que patrocinan la acción, así como el número de colegiado de cada uno de ellos. D, normativa contra la cual se promueve la denuncia de inconstitucionalidad. E, normas constitucionales que se estimen violadas. F, fundamento jurídico que invoca al solicitante como base de la inconstitucionalidad, en el que deberá expresar en capítulo especial, en forma separada, razonada y clara, los motivos jurídicos en que descansa la denuncia. Y G, lugar, fecha y firma del solicitante y de todos los abogados colegiados activos que lo patrocinan, así como el sello de estos. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará a ruego de él otra persona o uno de los abogados que lo auxilia. Entonces, les señalaba yo que la ley se consigna, pues la verdad es que de manera clara, solo que muy parca, lo relativo a los requisitos de la solicitud, la ley de amparo, ¿verdad? En el artículo 135, pero de mejor manera, con mucha prolijidad y claridad, muy detallado. Eso está establecido en el artículo 12 del acuerdo 1/2003. Fíjense que a continuación les voy a presentar un esquemita sencillo de el trámite de la inconstitucionalidad de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general. Así lo denomina el artículo 133, ¿verdad? Perdón, el capítulo 5 de la ley,
habla de inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general, y también en el lenguaje coloquial se le llama inconstitucionalidad general, ¿verdad? Y la doctrina le llama abstracta, porque, como repito, lo que se ataca es una disposición general y abstracta, no personalizada. Entonces veamos la procedencia. ¿Cuándo procede a interponerlo? Pues ya lo leímos, está en el artículo 133, pero leámoslo nuevamente. Dice, planteamiento de la inconstitucionalidad, eso está en el cuadrito, en el primero de la izquierda, donde dice, lógicamente, 1. Dice, la inconstitucionalidad de las leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante la Corte de Constitucionalidad. Es decir, este tipo de inconstitucionalidad no puede ser promovida, como ocurre con la inconstitucionalidad en caso concreto, en tribunales del orden común investidos con facultades constitucionales. Aquí es directamente ante la Corte por la trascendencia y significación, porque, como ya lo he dicho, al ser declarada con lugar la inconstitucionalidad, se expulsa del ordenamiento jurídico a la norma infractora. Vean, por favor, cómo se integra la Corte para conocer este tipo de casos. Veamos primero el artículo 269 constitucional, por favor. ¿Ya lo tienen a la vista? Todavía no. Ya, licenciado, gracias. Muchas gracias. Ya, listo. Bueno, dice el artículo 269 de la Constitución, integración de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente o el vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a 7, escogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo entre los suplentes. Ya sabemos a quién representan cada uno de los magistrados. Aquí está relacionado subsiguientemente. Dice, los magistrados durarán en sus funciones 5 años y serán designados en la siguiente forma. Un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que ahora es el magistrado Néstor, ¿verdad? Un magistrado por el Pleno del Congreso de la República, que es la licenciada Ochoa. Un magistrado por el presidente de la República, se me olvida mucho el nombre de la licenciada Leila. Un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es el presidente Héctor Hugo Pérez Aguilera, y el de la Asamblea del Colegio de Abogados, ¿quién es? Bueno, lo olvidé en este momento. ¿Quién sé? ¿Quién? Por Dios santo. Bueno, son 5 magistrados titulares y cada cual tiene su suplente. Son 10 magistrados, ¿no? Yo creo que el magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia es Roberto Molina y Néstor es por la Asamblea del Colegio de Abogados. Así es. Entonces, hay 10 magistrados, 5 titulares y 5 suplentes. Y cuando se conoce una inconstitucionalidad en términos generales, aquí señala contra el Congreso, contra el presidente o contra el vicepresidente, pero es como lo dice la ley. Vean ahora el 137. Dice, integración de la Corte por inconstitucionalidad de una ley. Cuando la inconstitucionalidad planteada sea contra una ley, la Corte de Constitucionalidad se integrará con 7 miembros en la forma prevista en el artículo 269 de la Constitución. ¿Y quiénes pueden promover la constitucionalidad? Pues ya lo acabo de leer y se los leo otra vez, es el 134. La Junta Directiva del Colegio de Abogados, actuando a través de su presidente.
el Ministerio Público a través del Procurador General de la Nación, ya explicamos eso, ahora es a través del Fiscal General, ¿verdad? O la Fiscal General, el Procurador de los Derechos Humanos en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que afecten intereses de su competencia y cualquier persona con el auxilio de 3 abogados. Veamos cuál es el trámite. Aquí está el número 1. El trámite es relativamente sencillo. Primero es la suspensión provisional. Esta suspensión provisional está regulada en el artículo 138. Fíjense que se promueve la inconstitucionalidad, es decir, se plantea el memorial. El secretario, luego de consultarlo, por supuesto, con el Pleno, lo incluye en la agenda, en una agenda que no puede pasar de 8 días después de que fue presentado. Veamos el artículo, dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 136, la Corte de Constitucionalidad deberá decretar de oficio, sin formar artículo, dentro de los 8 días siguientes a la interposición, la suspensión provisional de la ley, reglamento o disposición de carácter general, si, a su juicio, la inconstitucionalidad fuere notoria y susceptible de causar gravámenes irreparables. Entonces, ese es el primer paso. Convocan a la Corte, integrada por 7 magistrados, 5 titulares y 2 suplentes, y se analiza en términos de amplitud y generalidad. Y si se advierte que en efecto hay una inconstitucionalidad, la ley le llama que sea notoria y susceptible de causar gravámenes, entonces se suspende. Se produce una suspensión de la norma, no dicen los magistrados, ¿verdad? Si es muy notoria la inconstitucionalidad, la vamos a suspender. Fíjense que aquí dice en el artículo 138 al final, la suspensión tendrá efecto general y se publicará en el diario oficial al día siguiente de haberse decretado. Hoy se reunió la Corte de los 7 magistrados, tal y como se los comenté, y advierten que es muy evidente la inconstitucionalidad y suspenden la norma. Pero para que todo mundo sepa que la norma está suspendida y que no se puede aplicar, hay que publicarla en el diario oficial al día siguiente de haberse decretado, ¿verdad? Porque si no, se corre el riesgo de que se aplique una norma que está suspendida. Luego, en el número 2, fíjense que de inmediato ocurre que la Corte le da una audiencia por 15 días al Ministerio Público y a quienes considere que es necesario darles audiencia. Aquí lo dice el 139, dice audiencia, vista y resolución. Si no se dispone la suspensión provisional, o en su caso decretada esta, es decir, si se suspende o no se suspende, se da audiencia por 15 días comunes al Ministerio Público y a las autoridades que la Corte considere convenientes, ¿verdad? Aquí está, se les da audiencia. Y luego se fija una vista pública, si lo pide el interponente o el Ministerio Público, ¿verdad? Ya hemos señalado que la vista pública es una diligencia en donde los interesados, cuando es pública, se reúnen en la sala de vistas y ahí se hacen las formulaciones correspondientes por los abogados o por los interesados en presencia del tribunal, ¿verdad? Y tal y como dice aquí, fíjense que el trámite es realmente breve. En el segundo párrafo del 139 dice, la Corte deberá dictar sentencia dentro del término máximo de 2 meses a partir de la fecha en que se ha interpuesto la inconstitucionalidad. Es que hasta es un demasiado tiempo, pero lo que ocurre es que hay demasiados expedientes, ¿verdad? Entonces, si ya habían en la época en que se emitió esta ley, ya imagínense cómo ocurre ahora. Entonces, dentro de esos 60 días, se tiene que dictar la resolución correspondiente. Y contra esa resolución
solo cabe la aclaración y la ampliación a las que ya hicimos alusión en un momento dado. Fíjense que ese es el trámite. Como ustedes ven, es sencillo, procede la inconstitucionalidad general en contra de leyes o disposiciones de carácter general, ¿verdad? Que adolezcan de un vicio parcial o total. Ya vimos cuáles son los vicios materiales, ¿verdad? Que son las lesiones a los derechos fundamentales. Y los vicios formales es cuando se producen lo que se llama vicios interna corporis. Por ejemplo, no se observa el quórum necesario en Congreso y se emite la ley, o cuando no se observa las fases del procedimiento. Entonces, si se plantea, integra la Corte con 7 magistrados, 5 titulares y 2 suplentes, los 2 suplentes son designados por sorteo, y ya vimos quiénes pueden presentar la acción de inconstitucionalidad, que es el Colegio de Abogados a través de su presidente, el Ministerio Público, el Procurador de los Derechos Humanos o cualquier persona con el auxilio de 3 abogados. Presentada la acción de inconstitucionalidad, es convocado el Pleno, los 5 titulares y los 2 suplentes designados, y analizan si en efecto es muy evidente la inconstitucionalidad, y si así lo determinaran, lo suspenden. Esa reunión tiene que realizarse dentro de los 8 días siguientes a la presentación de la inconstitucionalidad. Luego se corre audiencia al Ministerio Público y a los interesados por 15 días, y si ellos lo requieren hay una vista pública, que generalmente hay, ¿verdad? Sobre todo en asuntos de esta naturaleza, y luego de que se celebra la vista pública, dentro de los 20 días siguientes se dicta la sentencia. La sentencia tiene que dictarse dentro del término de 2 meses a partir de la fecha en que se haya interpuesto. Yo creo que todavía es muy prolongado el lapso. Y contra la sentencia solo cabe la aclaración y la ampliación. Pero miremos cuáles son los efectos. Están regulados en el artículo 141. Dice, cuando se hubiera acordado la suspensión. Bueno, antes debo señalarles algo, por favor. El 140 es el que se refiere a los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad. Hay que publicarla también, ¿verdad? Porque las normas quedan sin vigencia. Los efectos son, dice, cuando la sentencia de la Corte de Constitucionalidad declare la inconstitucionalidad total de una ley, reglamento o disposición de carácter general, estas quedarán sin vigencia. Y si la inconstitucionalidad fuere parcial, quedará sin vigencia en la parte que se declare inconstitucional. En ambos casos, dejarán de surtir efecto desde el día siguiente al de la publicación del fallo. Es decir, es menester que el fallo se publica en el diario oficial, a efecto de que la colectividad jurídica y los ciudadanos, en términos de generalidad, sepan que esa norma ya no existe, ¿verdad? Entonces, el 141 se refiere a los efectos del fallo en caso de suspensión provisional. Si se hubiera acordado la suspensión provisional conforme al artículo 138, los efectos del fallo se retrotraerán a la fecha en que se publicó la suspensión. Es decir, se suspendió, el trámite continúa y la sentencia en efecto establece que hay inconstitucionalidad. Entonces, la exclusión de la norma se produce desde el momento en que se decretó la suspensión provisional. Muy bien, distinguidos compañeros y compañeras, estamos concluyendo la exposición de esta noche. Fíjense que la semana venidera, yo no me había percatado, pero ya examinando el calendario en razón de las fechas que tenemos para concluir nuestro programa, que obviamente lo vamos a concluir, ¿verdad? Para eso es la planificación. Pero yo sí no contaba con que el día miércoles es 1 de noviembre. Entonces nos veremos el lunes para
analizar el otro punto, y yo creo que la semana subsiguiente estaremos concluyendo el programa. En tanto, ¿qué ocurre? Les presento mi saludo respetuoso y les deseo que tengan muy buena noche, que descansen. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado.